Amados, Dios los bendiga. ¿Cómo amanecieron? Sí, bueno, gloria a Dios que están bendecidos. Nosotros también estamos muy, pero muy bendecidos. La semana pasada les informamos que hoy tenemos visita especial, ¿verdad que sí? Llegaron ayer el apóstol John Jairo y su esposa, la pastora Verónica Ramírez. No me falló la memoria. El apóstol, por aquí bienvenido, amado apóstol. Vamos a orar. Por favor, sigan con su esposa para que también la presente. Ha sido un verdadero honor tenerles aquí en Sevilla. Apóstol, gracias por haber venido a aceptar la invitación, bendecirnos con tu hermosa esposa, por regalarnos esta tremenda bendición de tenerte en la iglesia. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar por ellos, por la palabra. Que Dios sea bendiciéndoles, usándoles. Señor, que tu fuego descienda, Dios. Espíritu Santo, esta mañana oramos. Responde, Jehová responde. Que este pueblo conozca que tú eres Dios. Que ese fuego santo que das a tus siervos produzca en el corazón de tu pueblo tanto quebrantamiento, tanto desafío, arrepentimiento, para que te reconozca como Dios, el único y verdadero. Gracias por traerles a Sevilla. Gracias por usarles como los usas. Gracias por la extensión de tu reino a través de este ministerio social y eclesial. Los cubrimos con tu sangre y declaramos palabra de fuego en la boca de tus siervos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues por la misericordia de Dios tuve la oportunidad de publicar mi primer libro que se llama 100% Mujer. Es un libro dedicado, pues en un principio era exclusivo para mujeres y dejó de serlo porque con el libro estamos haciendo talleres de empoderamiento femenino. El libro apunta al objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y basado en eso estamos trabajando, haciendo talleres para recuperación de la autoestima y otros temas que el libro tiene. Y cuando hicimos el primer taller, la socialización, porque hicimos una socialización piloto, a ver cómo era recibido el tema, asistió un hombre, un solo hombre en medio de una cantidad de mujeres, y siempre comparto el primer tema, que es el tema que quiero compartirles en esta mañana. Se llama Libérate. Y entonces cuando hablamos de ese tema, el Señor terminó llorando y me dijo, no, ese libro no es solo para mujeres. Mire, yo he sufrido todas esas cosas que usted mencionó allí, así que ese libro sirve para todos. Entonces de ahí me abrió más el panorama, lo amplió. Yo dije, y muy interesante. Y cuando los hombres lo leen, dicen, sí, es un libro que también sirve para nosotros. Rápidamente, entonces, el libro tiene 10 temas. Y cuando comencé a escribirlo, le dije, Señor, pues yo quiero que me digas cuál es la temática, y Él en su perfección fue organizando los temas. Y como siempre, para poder realizar un trabajo de transformación en una persona, necesitamos hablar en primer lugar ¿de qué? Del perdón y de la sanidad interior. Y el primer tema del libro se llama Libérate y es enfocado al perdón. Y después de allí vienen 10 temas más enfocados así como vamos: libérate, recuperación de la autoestima, pensamiento, lenguaje, potencial, y finaliza con un mini tema de emprendimiento para las mujeres o los hombres, para todos. Entonces, con base en esa pequeña introducción, quiero compartirles hoy el primer tema del libro, para que usted quede con ansias de leerse el resto de los 9 temas, y se llama Libérate. Y quiero invitarte a que, otra cosa del libro. El libro, le dije, Señor, yo quiero que sea un libro no solamente para las cristianas o los cristianos,
porque verdaderamente nuestra labor es ir allá, afuera, y llevar lo que nosotros recibimos, la transformación, el poder, el amor de Dios, el gozo, la salvación, el conocimiento de quien nos ama y dio su vida por nosotros, allá afuera. Entonces, el libro es un libro que está escrito no en un lenguaje 100% cristiano, sino que es un lenguaje abierto para que esas personas que están allá y que lo lean entiendan el lenguaje y lo asimilen a su vida. Aunque después, como del cuarto capítulo, ya me descaché, me empecé a abrir aquí en uno de esos. Es que el que no deja de ser, y uno cuando uno tiene identidad en el reino, si uno se calla le salen letreros. Entonces, ya después por allá dije, ay no, qué cuento, y le empecé a poner versículos, pero de una manera sabia, con una versión traducida para que las personas no sintieran que estaban leyendo la Biblia y lo asimilaran rápidamente, y efectivamente ha tenido mucha aceptación gracias a ese componente. Por tanto, ha servido también para evangelizar. Ahora sí, en materia, quiero compartirles Libérate, Lucas 7:47. Y me voy a basar solamente en ese versículo para todo el tema, porque ese es un versículo que encaja una verdad grande. Lucas 7:47 dice: el que mucho ama, mucho perdona. Si tú verdaderamente tienes amor, debes estar enfocado al perdón, porque el que ama, perdona. El que no ama, el que es resentido, le cuesta perdonar. Es difícil pedir perdón, y quizá lo pedirá por allá después de que le han dicho, pero no porque sea algo voluntario, al que le cuesta. ¿Y por qué? Es porque le falta amor en su vida. Por eso ese versículo engloba todo: el que mucho ama, mucho perdona. Y al que mucho se le ha perdonado, mucho también perdona. Entonces, te hago una pregunta: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en estos momentos? Son preguntas para ti, te contestas allí, contigo mismo. Recuerda que nosotros tenemos conversaciones internas. Nosotros hablamos con nosotros mismos. Y pregúntate, te pregunto yo, ¿cómo está tu corazón? ¿Está hecho pedazos? ¿Alguien te rompió el corazón? ¿Has tenido tantas heridas que todavía te duele? ¿Aún tienes recuerdos dolorosos en tu vida? ¿Recuerdas algo y como que todavía sientes ahí el limón en la herida? ¿Tienes heridas profundas que se reflejan en tu vida como odio, resentimiento o amargura? Un dato curioso: cuando siempre hago estas preguntas, y antes del dato curioso, ¿alguien se identifica con esto? ¿O todos están sanos de corazón? ¿No se identifican o sí? Dato curioso es que cuando hago estas preguntas, las personas dicen: no, yo tengo mi corazón sano, yo no tengo ningún problema con nadie, a mí me pueden hacer lo que sea, y yo no. Y a los cristianos: no, yo para eso yo ya perdoné, yo aprendí a perdonar, yo tengo a Cristo en mi corazón. Bueno, esperemos y desarrollemos el tema a ver si sigue pensando lo mismo. ¿Sí? Pero son preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo ando? Todos los días que te levantes, pregúntate: Señor, autoanálisis de mi corazón, ¿cómo estoy hoy? ¿Lo de ayer ya lo superé o inicio este día con lo que me pasó ayer? Con la adversidad, con lo malo que me pasó ayer. Entonces, nosotros no debemos seguir atados al pasado. O el púlpito es muy bajito o yo soy muy alta. Las dos cosas, vamos a ver. Sí, es bajito.
Entonces, bueno, vamos a ponerlo por acá. Entonces llegó el momento de que comiences a hacerte estas preguntas y comiences a hacer un autoanálisis y a dejar atrás esas cosas que aún te duelen, porque no nos vamos a mentir nosotros mismos. Hay cosas de mi pasado antes de ser hija de Dios que recuerdo y aún me duelen. Hay personas atrás que una vez me hicieron daño antes de yo recibir a Jesucristo y aún la veo por esta esquina y me paso al andén siguiente con el objetivo de no verla o de no saludarla. Y si eso pasa siendo hijos de Dios, necesitamos que nuestro corazón de verdad sanarlo. Por eso el primer paso para liberarnos es el perdón. ¿Y qué es el perdón? El perdón, el diccionario me lo define como olvidar una persona la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra trae con ella. Eso dice el diccionario. ¿Cómo lo traducimos? Pues como más fácil, todo es algo tan largo. ¿Qué es perdonar? ¿Quién podría aquí hacer un resumen de qué es perdonar según la definición del diccionario? Rápidamente, a ver, alguien que... Un resumen, ¿qué es perdonar? Olvidar. ¿Quién dijo por ahí qué? Olvidar, muy bien. Todo eso que nos dice el diccionario lo traducimos en dos palabritas. Perdonar es olvidar. Pero hay veces nosotros decimos, yo perdono pero no olvido. ¿Cuántos han dicho aquí eso? No, yo te perdono pero eso no significa que olvide. Decimos eso. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿perdonaste? Cuando perdonar implica olvidar. Y no solamente la Biblia me lo dice, mire, hasta el diccionario de la Real Academia lo dice. Es decir, de que tenemos dos conceptos, uno humano y otro divino, que nos dice que perdonar es olvidar. Si no perdonamos, seremos entregados a los verdugos, dice la palabra de Dios. Entonces, pictóricamente nos imaginamos, uy, el verdugo ahí, yo con la cabeza y el verdugo con el hacha. Pues imagínenselo así, pero no es que le van a cortar la cabeza a usted. El verdugo es el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento. Esos son los verdugos que no nos dejan vivir cuando no perdonamos. Perdonar y no olvidar no es perdonar. Si tú perdonas, incluye un acto de olvido. Un acto de que en verdad de tu corazón sale ese perdón genuino para esa persona. Perdonar es lo que dijo el varón, liberar. Cuando tú perdonas, tú liberas a esa persona, porque es que también cuando nosotros no perdonamos, mantenemos nosotros atados y la persona a la que la odiamos también mantiene atada. Y entonces nosotros formamos parte de una maldición para esa persona cuando estamos llamados a hacer bendición donde quiera que lleguemos. Y no ser bendición solamente porque llevemos alimentos, cosas, presentes. Bendición, tu sola presencia debe ser bendición donde quiera que llegues. Entonces, si no perdonamos, estamos atando a otra persona. Pero a la persona más importante en este mundo, ¿quién es? Yo me estoy atando. Perdonar es liberar, es olvidar y liberar. Libere a esa persona que no le trae provecho para su vida. Libérese y libérela también a ella. Que en cualquier momento eso vas a recibir bendición. Yo les cuento una anécdota, no sé si todavía es aquí o en el siguiente. No, en el siguiente les cuento la anécdota. Entonces,
Si tú eres de las personas que dicen yo perdono pero no olvido, revísate. Debes perdonar y olvidar. Pero viene otra palabra muy chévere. No, yo te disculpo. O nosotros pedimos disculpas. Ay, discúlpame. Discúlpame por haberte dicho eso. No, discúlpame, no fue mi intención, no. Disculpar es perdonar. Son dos cosas diferentes. Cuando yo pido disculpas, le estoy diciendo, discúlpame esta y la que te voy a hacer mañana y la que te voy a hacer dentro de un mes y dentro de un año. Cuando yo te pido disculpas, no tengo un acto de arrepentimiento que debe ser propio de los hijos de Dios. Cuando yo pido disculpas, no estoy arrepentida, simplemente apenada, avergonzada por algo que le hice a una persona, pero se lo voy a volver a hacer. Lo mismo u otra cosita, algo nuevo. Por eso nosotros no debemos pedir disculpas, tener claros esos conceptos. Perdonar es de corazón y perdonar es de valientes. Perdonar es un acto de amor. Entonces, ese lenguaje debemos cambiarlo. No debemos pedir disculpas. Es perdón. Y también el perdonar debe ser, yo perdono al que me ofende. Y también espero que el que me ofenda me pide perdón. ¿Qué es lo usual? ¿Yo pedir perdón cuando me ofende? ¿O que el que me ofendió venga y me pida perdón? ¿Qué es lo correcto? Pedir perdón a quien yo ofendo es lo correcto, ¿cierto? Y si eso no pasa, entonces, esto no lo dice en ninguna parte, esto lo dice en Primera de Verónica 4. Si alguien me ha ofendido y no me pide perdón, porque es que pasa, hay personas que son muy orgullosas y demás, y pedir perdón para ellos es cobardía. Pero si eso llegara a suceder y usted quiere liberarse, liberar a esa persona, pues entonces usted pídale perdón. ¡Ay, yo! ¿Usted se enloqueció? ¿Se mundanalizó? ¿Se endemonió? ¿Yo por qué voy a pedir perdón? Si antes porque son las palabras, ¿no? Me ofendió. No, que me pida perdón él a mí. ¿Yo por qué voy a ir a pedir perdón? Pues hoy, por eso les digo Primera Verónica 4, te voy a explicar. Allí en ese versículo dice clarito por qué nosotros debemos pedir perdón cuando a nosotros nos ofenden y no ocurre lo que esperamos siempre, que vengan y nos pidan perdón. Yo voy y le pido perdón por una razón importante, 2, quizás 3, o usted ahí le pone más. Porque por ese acto yo tengo un resentimiento en mi corazón. Usted me ofende, vamos a hablar de una ofensa. Usted me ofende y yo, ¿qué hago? Yo lo quiero, yo me enojo con usted. Si usted me hace algo a mí que me daña, yo me voy a enojar con usted. Y si usted no me pide perdón, yo me voy a resentir con usted. Y voy a contaminarme y voy a llevar esa culpa por no liberarme. Entonces, ¿por qué yo debo pedir perdón? Porque anidamos sentimientos de rencor, de ira, en contra de otra persona en nuestro corazón. ¿Sí lo habíamos visto desde ese punto de vista? A ti te ofenden y tú estás ofendida. ¿Y qué te causó esa ofenda? Dolor, rencor. Entonces tú pides perdón, no venga. Aquí le traigo mi anécdota. Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, nacimos de nuevo en el año 2000, hace 23 años, cumplimos 23 años en mayo de ser hijos de Dios, de casados, tenemos ya como 30. Pues él dice que él me aguanta a mí. Dejémoslo. Entonces, para esa época recién convertidos, mi amigo tenía un amigote. ¿Cuántos conocen a los amigotes? ¿O cuántas conocemos a los amigotes? Y tenía un amigote. Ese era el amigote que yo lo odiaba.
porque yo lo odiaba, porque era el que lo llevaba, lo sonsacaba, se lo llevaba a tomar, mejor dicho, el amigote. Y yo lo veía y a mí me daba de todo, cólicos, dolor de cabeza, se me partían las uñas solas, o sea, una cosa terrible. Y cuando me convierto al cristianismo, el amigote seguía atrevido y venía y tocaba la puerta y lo llamaba: ¡Ven, vámonos! Y ahí mismo nosotros nos poníamos en emergencia médica hospitalaria cristomicina, en el Cristo Centro de Salud. Nos arrodillábamos ahí en la cama. Padre, en el nombre de Dios. Cuando nosotros recién, o sea, el Señor nos metió al cristianismo como guerreros, eso fue de una así sin enseñarnos. Y entonces nos metió y nosotros, guerra y te vas en el nombre de Jesús. Y trae un ángel con cadenas que le peguen esa espalda, ¿no? Será una cosa terrible, mejor dicho. Y el tipo se iba. Y a los 8 días volvía el amigote. Y ya la última vez decía: ¿entonces qué? Tu mujer no te deja salir. Hasta que eso fue menguando y gracias a la oración se fue yendo. Y un día el amigote, mi esposo se lo gana para Cristo. Mi esposo, cuando él se convirtió, se alejó de ese entorno porque pues si mantenía en ese entorno pues no había avanzado en su transformación de vida. Pero cuando ella se sintió fuertecito, entonces fue por sus amigos y se fue por el amigote y se lo ganó para Cristo. Y un día lo trae a la casa y me dice: vengo con Armando. Y ya me transformó la cara. No, lo vamos a recibir. Y yo, y me fui y me metí en la habitación. Y yo: Padre, envía carros de basura que se lleven este señor. Y mientras él me dijo: venga, quédese ahí, mire que viene con la esposa. La esposa. Entonces ya ahí me suavizó un poquito y yo: no, la esposa, bueno, pues ya no tiene la culpa. Qué pena con ella. Entonces salí y me senté así, esperando en la sala, porque yo dije: yo no lo voy a atender. Y él fue y le hizo el cafecito y todo eso. Entonces yo me senté en la sala con mi cara larga. No hablábamos nada. Y el Espíritu Santo aquí: pídele perdón. Y yo: no. Y el Espíritu Santo: pídele perdón. Y le torcía los ojos. Les cuento que no me di cuenta delante de Dios cuando mi boca se abrió y le dijo: ve, Armando, sabes que yo te perdono porque te odio. Te odio por todo lo que tú hacías y venías y sonsacabas a John Jairo, y te he tenido rencor y rabia que no te puedo ver, y por eso quiero pedirte perdón. Y ese hombre rompió a llorar. Y lloró y me decía: ¿cómo se le ocurre que usted me va a pedir perdón a mí? Soy yo el que le tengo que pedir perdón a usted por haber hecho todo eso. Y la esposa se puso a llorar: ay, perdóname a mí también. Pero le dije: no, usted no tiene velas ahí. Y me dijo: no, pero es que él es mi esposo, pues perdónenos, sí, perdónenos. Y nos pusimos todos a llorar, y cuando subió mi esposo con el café nos encontró llorando. Y ahí sucedió algo importante. Lo liberé y él me liberó. Y si yo no doy ese paso, y si me hubiera seguido diciendo al Espíritu Santo: ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? Quizás yo no hubiese sido sana y él tampoco. Posteriormente fue discípulo de nosotros hasta que se cambió de ciudad. Entonces, mira, es un testimonio que les cuento verdadero, que a mí me pasó, que ni siquiera me di cuenta en qué momento yo abrí mi boca para decirle a él: perdóname, pero que cambió mi vida a partir de ese momento, y aprendí lo grande que es perdonar. Aprendí lo grande que es decirle a alguien: así yo no haya cometido el error, así yo no sea culpable, perdóneme, porque ahí pude ver la mano poderosa de Dios rompiendo una atadura en esa persona.
Entonces es algo maravilloso el perdonar. Ahí les cuento esa anécdota de vida. Pero antes, la primera persona y la más importante por la que tú debes empezar a perdonar, ¿quién es esa persona importante en tu vida? ¿Quién? Tú. Tú debes pedirte perdón, perdonarte. ¿Por qué? Pues tú sabrás. Yo sí le digo al Señor, ay Señor, yo soy la persona más importante, yo soy la más perjudicada si no me perdono, perdóname por esto. Y eso es un acto de todos los días. Todos los días cuando uno se levanta, o antes de acostarse, pues no, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pedirle perdón al Señor por las cosas que hicimos mal o las que dejamos de hacer bien. En el día a alguien habremos ofendido y no nos hemos dado cuenta, de pronto el tono de la voz con el que hablamos ofendió a alguien. Hay veces hacemos unas miradas como si tuviéramos balas en los ojos, seríamos un cyborg. Entonces, si nosotros hay veces ofendemos a alguien por una mirada y uno dice, está como me miro, pero yo no me doy cuenta. Realmente en esos momentos algo me estaba pasando y de pronto volteé a mirar o la miré mal y esa persona se enojó conmigo y yo quedé sin saber si se enojó o no. Entonces en la noche, todos los días, pedir perdón si ofendí a alguien y no me di cuenta con mi actitud, con mis palabras, con mis gestos. Y si me di cuenta, pues también, y al otro día ponerme en paz con esa persona. Nunca dejemos pasar ese momento. ¿De qué debo liberarme? Entonces debemos liberarnos de las heridas causadas por el maltrato. Debemos liberar, porque cuando hay maltrato, somos profundamente heridos. Y hay 4 formas de maltrato. Yo sé que esto muchos no han visto acá. Muchas formas de maltrato, que es el maltrato emocional, el maltrato físico, el maltrato verbal, el abuso sexual, el maltrato psicológico. Y recibimos ese maltrato y eso nos causa heridas. Y como no somos valientes para hablarlo, nos vamos guardando esas cositas. Especialmente en la mayoría, en el lugar donde no debe pasar, en el lugar donde debe ser un pedazo de cielo en la tierra, es donde ocurren estas cosas, en el hogar. Hay hogares que en lugar de ser un pedazo de cielo en la tierra, es un pedazo de infierno. Pero afuera nadie sabe. Y hay veces somos hijos de Dios, vamos a la iglesia y no, por lo que sea, no contamos que tenemos un pedacito de infierno en la casa. Y eso, y vienes con heridas y con resentimientos. Entonces el maltrato verbal se ocasiona por malas palabras que nos dicen. El maltrato verbal se ocasiona también por el tono en el que le hablamos a la gente. El tono, que a veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos un tono. Yo por lo menos tengo un tono de voz muy fuerte y hay veces cuando estoy de afán, hablo y hablo así, como muy golpeado, entonces la persona se siente regañada, ¿sí? Eso ocurre cuando estoy de afán, porque cuando estoy serena, entonces yo pienso antes de hablar. Pero cuando tengo afán, estoy estresada, lo voy soltando como salga. Y el tono es algo que lastima a otras personas. Y yo le robé a mi esposo este cuento. Este cuento es el del carecaballo, yo no sé si lo han oído. Aunque él lo cuenta mejor que yo. Entonces, que había un señor en una vereda que todo el mundo le decía carecaballo, carecaballo, ¿cómo está? Y él, bien. Carecaballo, ¿qué tal? Súper. Carecaballo, y él a todo el mundo chévere, carecaballo. Y él era el carecaballo del pueblo y todo el mundo lo llamaba carecaballo. Y él no se ofendía. Y un día alguien vino y le dijo, entonces, ¿qué carecaballo? ¡Pum! Lo mató. Y le dijeron, ¿y usted por qué lo mató?
porque me dijo cara de caballo. No entendemos, pero si aquí todo el mundo te decimos cara de caballo, sí, pero fue el tonito. Entonces, el tono, hay veces nosotros no sabemos y el tono hace que otras personas se enojen con nosotros. El que no nos conoce sale enojado, pero el que nos conoce y sabe que esa es nuestra forma de hablar, se calma, dice, quién sabe qué le habrá pasado, se estresó, cualquier cosa, y no se ofende, sino que lo comprende a uno. ¿Ya? Entonces, el tono también hace de que nosotros maltratemos a las personas verbalmente. Maltrato verbal, tales como amenazas, humillaciones, convencer a la persona que ella es la culpable, porque es que también pasa así. Lastimosamente dentro de los hogares sucede esto. Más con la mujer, pero también hay veces sucede con los hombres. Entonces sucede algo entre la pareja y entonces el culpable es el esposo y la hace sentir a ella culpable. Se enoja el esposo y luego cuando se reconcilian la hace sentir a que ella fue la que tuvo la culpa, cuando el que tuvo la culpa fue él, o viceversa. Ella se enoja y cuando se reconcilia le hace sentir de que él fue el que tuvo la culpa, porque no somos capaces de aceptar nuestro mal actuar, nuestro mal comportamiento. No somos valientes y esforzados para decir si yo la embarré. Y entonces viene el maltrato verbal, haciéndole creer a la otra persona que ella es la culpable. También exigencias en contra del... Ahora aquí, por ejemplo, maltrato verbal, gritos, insultos y humillaciones. Acusaciones sin fundamento, lo que hablábamos ahora, culpar a la otra persona, juzgar o criticar de una manera grosera y humillante a otra persona, eso es maltrato verbal. Hablar con desprecio, palabras despectivas, eso es maltrato verbal. O hablar gritando, gritar a las personas, eso es maltrato verbal. Amenazarlas, eso es maltrato verbal. Bloquear el diálogo, que eso ocurre, eso es común, ese es el común denominador en los hogares. ¿Qué es bloquear el diálogo? Es sencillito, callar a alguien. ¡Te callas! Inmediatamente crea una herida emocional en tu vida. A alguien aquí le han dicho así, ¡te callas! Apodos. Está bien que uno en un momento de risa le pone un apodito a alguien, ¿sí o no? Estamos en un momento ahí jocoso y salen los apodos graciosos, pero ya de ahí a que se lo dejes y se lo colgues y que ya todo, cada vez que la ves le digas carepalo, ya a uno se enoja. Una cosa es en el momento de risa, en el momento divertido, pero ya que lo lleves de ahí al contexto diario, eso produce un enojo. Bien. Y entonces en este maltrato verbal también le decimos, ahora con los hijos, vaya a la tienda y me trae un caldo Maggi. Y sale el niñito así como en la propaganda, caldo Maggi, caldo Maggi, caldo Maggi. Y llegó a la tienda y le pidió un caldo rico. Un caldo rico. Y se va con el caldo rico, caldo rico, caldo rico. Y digo, dame el caldo rico. ¡Este bruto! No sabe hacer ni un mandado bien. Yo le dije caldo Maggi, no, caldo rico. Bruto es que es. ¿Qué pasó? Usted ató a su hijo. Le dijo bruto, después más adelante viene con la tarea de matemáticas que no entiende y le vuelve a decir bruto. Y luego en bachillerato le vuelve, el niño crece creyendo que es bruto. Y cuando tiene por allá 20 años, él inconscientemente sabe que es bruto, porque la palabra quedó en él subconsciente.
que ese es otro tema del libro. La mente, el consciente, el inconsciente, el subconsciente y el engrama. Quedó allí, creció así, y el joven no graba, es mal estudiante, no le gusta estudiar porque no se acuerda, porque pierde los exámenes. ¿Y eso fue consecuencia de qué? Del día que lo mandaste a comprar la tableta Maggi y te llevó un caldo rico y le dijiste bruto y seguís diciéndole no servís para nada, o lo comparás, es que si fueras como tu hermano. ¿A cuánto nos compararon aquí pequeños? Vamos, empecemos a viajar en el tiempo a través del Espíritu Santo a nuestra niñez. Comparaciones. Si fueras como tu hermano, si fueras como tu hermana, vea, ese es juicioso, este es un zángano. Todo ese tipo de palabras que nosotros recibimos y cuando somos padres replicamos, porque fue el modelo que vimos, entonces es el modelo que adoptamos y criamos a nuestros hijos con maltrato psicológico y con maltrato verbal. Entonces tenemos el siguiente, bueno, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua, todos sabemos, hemos predicado ese versículo, se lo decimos a las personas. Quizás hasta lo colgamos en el espejo todos los días ahí para verlo. El apóstol Juan Carlos, la pastora Gladys nos ha predicado sobre esto, pero seguimos usando nuestra lengua para maldecir, para atar y para dar muerte. Y eso ocasiona heridas en el alma. Pero ese también es otro tema del libro que se llama por allá, Cambia tu lenguaje. Debemos ser, bueno, el maltrato físico. Pues el maltrato físico, eso es como su nombre lo indica, golpes, palizas, ¿ya? Cojinazos, que le tiran el cojín, le tiran la chancleta, y dan una puntería. ¿A cuántos de aquí pequeñitos le pegaban con chancleta? Y con el rejo. A mí, yo estudié en un colegio de monjas y hasta las monjas me pegaban. Y yo tenía, me dice, ponga las manos. ¿Qué ponga las manos? Pero cuando me las lograban agarrar me daban unos reglazos terribles. Eso es maltrato físico. Obvio, eso ya está prohibido en los colegios, pero aún en el interior de los hogares. Y hablo de estas cosas porque generalmente somos más maltratados por los que amamos. Dentro de la casa maltratamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, y si vivimos con los hermanos, a los hermanos, y si vivimos con los papás, ellos son los que más maltrato reciben, los adultos mayores. Y eso les causa heridas. Bien heridos que vienen de su vida fragmentada, y nosotros, en lugar de darles paz, les damos más amargura y resentimiento. Entonces, quizás en alguna vez fuiste víctima de eso, una bofetada, cachetadas, pues que le decimos, violencia física, maltratos, golpes, te jalaban el pelo o te hacían bullying en el colegio. Bueno, en mi tiempo se llamaba me la montó, ahora se llama bullying. Agresiones. Ese maltrato físico, cuando nosotros somos maltratados físicamente, debemos hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Denunciar. No quedarnos callados. No se quede callado. Debemos denunciar. No lo hacemos por temor a la represalia que podamos tener, o por amor, porque amamos mucho al esposo o a la esposa y nos daría mucha tristeza verlo pagando unos días en la cárcel por ser maltratadores. Pero el deber ser es denunciar.
Bueno, y otro tipo de maltrato es el abuso sexual. Ese abuso sexual que muchos y muchas han sufrido en alguna época de su vida y que también nos quedamos callados por miedo, por vergüenza o por temor. Siendo niños, el tío vino y te manoseó, o la tía vino y manoseó al niño, o el tío que le gustaba sentarlo a uno en las piernas. Lo sentaba uno en las piernas, pero él con la mano por acá. Eso es manoseo y eso es abuso. Y entonces, ¿qué sucede? Uno crece como niña, que uno me siente de aquí la puerta. Y uno empieza a tener rechazo porque uno le da miedo de que le hagan algo. Y entonces cuando usted tiene 15, 16, 20 años y ha sido manoseada, tocada, usted piensa que todos la van a manosear. O el niño, o el hombre. Y ahí vienen los famosos, esto que está hoy en día muy de moda, el libre desarrollo de la personalidad. Porque no se sienten a gusto con la persona del sexo opuesto, que es el deber ser dado por Dios. Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, ni a Eva ni a Genoveva. Dios hizo a Adán y a Eva. Lo demás, el 1% de los casos científicamente se da genético, pero solo el 1%. El resto son conductas que se adquieren por traumas. Y especialmente de la niñez. Yo no sé a cuántas personas en su niñez le habrá pasado. A mí me pasó. Pero a muchas niñas y niños, en el vecino o el tío o los mismos tíos abusan con el manoseo. Y no le vaya a decir a su mamá, porque la casco. O los padres que violan a sus hijas. Si usted le llega a decir a su mamá, mato a su mamá y mato a sus hermanitos, le dicen eso a una niña, la niña por miedo no le va a decir a la mamá que el papá la está violando porque le da miedo que maten a su mamá. Así el hombre no lo vaya a hacer, pero la amenazó y le dijo eso para seguirla abusando. Y eso es un problema, porque causa unas heridas emocionales tremendas. O la violación ya física, pues que eso es otra cuestión que también sucede y no denuncian. Igual, cuando estos casos suceden, hay que denunciar. Se da de que muchas niñas le dicen a la mamá, y si es el padrastro, la mamá no le cree porque está enamorada del padrastro, y ahí sabemos toda la historia. Pero no importa, hay que denunciar. Y cuando un niño habla, hay que ponerle atención y hay que creerle. Por mucho que ames a tu hombre que no es el papá de tu hija, tenés que ponerle cuidado a tu hija. Por mucho que ames a tu mujer que no es la mamá de tu hijo, tenés que ponerle cuidado a tu hijo, porque también madrastras abusan de los niños. Les pelan su bananito y ahí les hacen cosas a los niños. Entonces, eso hay que denunciarlo, porque si no creamos niños que toda su vida van a quedar con heridas y van a estar atados y van a ser personas con falta de perdón y resentidas con la sociedad. Entonces, esos son por qué debemos ser libres del maltrato en todas sus manifestaciones. Libres del resentimiento y del rencor. Si ven lo que les digo, es que a mí no me alcanza el tiempo para predicar. Del resentimiento y del rencor. El resentimiento, ¿qué es el resentimiento? ¿Reodiar a alguien? ¿Sí? El resentimiento es sentir una y otra vez el dolor. Y usted se acordó de la situación y usted vuelve y siente dolor. Y se volvió a acordar de la palabra que le dijeron fea, que le dijeron loca, y usted vuelve y eso, me dijo loca, es que no. Y vuelve y siente el dolor cada vez que recuerda la situación de ofensa. Eso es resentimiento, sentir el dolor una y otra vez. Y hay que ser libres de eso. El resentimiento se da también por
situaciones difíciles, resentimiento por infidelidad, adulterio en la pareja, trae también sentimientos de desesperación, situaciones difíciles en las que hayamos pasado con familia, amigos, en el trabajo, en donde quiera que se nos dé esa situación difícil. Entonces, ¿qué sucede? Estos sentimientos se reprimen. Al ser reprimido, cada vez que te acuerdas sientes el enojo. Y si eso te pasa, necesitas ser libre. Yo no sé qué pasa, seguramente generar una iglesia por allá en Ecuador. Pero si aquí hay personas que les pasa, identifíquese y procure ser libre del resentimiento. Si cada vez que te acuerdas de algo y te duele, señal de alerta. Eres resentido. Ay, yo sí, usted. De la amargura, esta llega a la vida por causas de injusticia, por muchas cosas llega la amargura, por también otros sucesos que no podemos cambiar ni controlar. La amargura llega por aspectos físicos, hay personas que no se aceptan tal y como son. Ese es un tema que abordamos en el libro de autoestima, en el capítulo de autoestima. La amargura viene porque no nos aceptamos como somos. Entonces nos amargamos porque no somos las modelos de la cuadra, o la flaca de la cuadra, o la pechugona de la cuadra, la pechugona adelante, la pechugona atrás. Nos amargamos por eso. Y entonces queremos, como no nos aceptamos como somos, mantenemos amargados porque soy muy narizón, o porque soy muy chata, o porque es muy ancha, o porque tengo poquitas pestañas. Entonces, para alivianar la amargura voy y me pongo pestañas para quedarse una araña. Les cuento, yo me las puse y quedé más calva de lo que era, y dije, no, yo no vuelvo a poner eso. Parecía la pata de Daisy. Y por allá en una reunión un día me pongo ay, mira, te cayó una pestaña. Y cuando miro yo, ¡ay, qué! Se dieron cuenta que son postizas. Y yo dije, no más. Y me las dejé caer, y ahora qué problema para que me... Yo no sé qué me sirvió. Me apliqué Silka, me apliqué de todo lo que me decían. Vaselina, compré un producto de Avon, compré Maxi Lash, compré Real Lash, compré todo lo que termina en Lash. Y yo no sé qué me sirvió, que me la volvió a hacer crecer, y yo dije, no, mis pestañas son bonitas, así cortas. Si a mi esposo le gustan, a mí qué me importan los demás. Después de que a mi esposo le gusten mis pestañas, mi bananito y todo, a mí qué me importan los demás. Entonces nos volvemos amargados porque no nos aceptamos tal y como somos. Ay, quería ser india. Y no seguir invirtiendo plata en eso, porque yo iba a la peluquería y salía a Pocahontas, y llegaba a la casa y llegaba como bombril. Y yo decía, no. Le miro, no, es que tiene que alisarse para que le dure más el cepillado. Ah, bueno, alíceme. Y me decía la peluquera, ay, doña Verónica, le va a quedar un poquito pelo. Y yo, sí, bueno, no me importa. Cuando de pronto, por allá, ya era cristiano, ¿no? Estas anécdotas, ya era cristiano. Pero les digo, uno como cristiano se vuelve amargado con esas cosas. Y por allá el Espíritu Santo, mi amigo el Espíritu Santo me sopló. Mira por el rabillo del ojo el espejo. Y yo, sí, Señor. Claro, porque me decía que me iba a quedar poquito pelo, porque estaba quedando como madejas de mi pelo en la mano. Afortunadamente era traje, entonces acá me pelaba el coco de que me dejó ahí. Y hasta ahí yo dije, no, mi pelo es crespo. Yo soy crespa. Y a mi esposo le gustan mis crespos. Aprendo a peinarme. Aprendo a buscar el producto. Y entonces comencé a buscar productos que me aplacaran el cabello.
hasta que ya lo único que me aplaca el cabello es el bálsamo, ni la crema para peinar. La crema para peinar me lo deja León, el bálsamo me lo deja así. Esto es bálsamo, ningún tratamiento especial, nada, bálsamo y me peino y que nadie me lo toque hasta que me seque. Porque donde me lo lleguen a tocar se me tiran y se me seca y se me queda tieso. Y cuando me queda tieso, entonces ahora sí yo me lo jalo para que ya no se me vea tieso. Pero aprendí a querer mi pelo crespo. Nos amargamos por no aceptarnos como somos. Y ni hablar de los hombres. ¿No? Pero bueno, avanzo porque se me está acabando el tiempo. Se salvaron. Entonces, la amargura. Entonces, la amargura es el resultado de resentimiento con el primo hermano de el rencor y la ira reprimida y con el sobrino de la falta de perdón. Esas tres cosas dan lugar a la amargura. Te preguntas, ¿por qué soy amargado? Pues porque tienes un resentimiento, una ira reprimida y encima no perdonas. Eso te hace amargado. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ejemplos de amargura. Voy a ir rápido porque se me acabó el tiempo. Ismael es un ejemplo de amargura de nacimiento. Un niño que fue víctima de las circunstancias. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó con Ismael? Sufrió el rechazo de todos, porque era el hijo de la concubina. ¿Y qué pasó con él? Creó resentimiento, ira, se volvió agresivo. Por eso vemos que la tribu de Ismael era agresiva. Los descendientes de él son ¿quiénes? Los árabes, un pueblo agresivo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Él fue planeado? ¿Fue un hijo no deseado? Ismael. ¿Usted qué cree con la historia? Contéstese usted ahí nada más. Él creció en medio del rechazo de Sara y por eso se desquitaba con su hermanito Isaac. En el capítulo 21 sucedió un acontecimiento que marcó la vida de Ismael. Su padre lo echó de la casa con la mamá. ¿Se acuerdan de ese pedazo? ¿Usted cree que mi papá me echa de mi casa? ¿Cómo se sintió Ismael? Rechazó, se volvió amargado, se volvió agresivo, se volvió fiero y etc. ¿Y cuál fue el resultado? Un hombre conflictivo que lo heredó de generación en generación hasta el día de hoy y que seguirá quién sabe hasta cuándo. El otro ejemplo, sigamos en la diapositiva. Esaú es otro ejemplo de amargado. Él no nació amargado, pero fue amargado por el engaño. ¿El engaño de quién? Que tomaron su lugar y todo eso y le engañaron con un plato de lentejas y etcétera. Y nacieron los edomitas, que son hasta el día de hoy enemigos de Israel. Ustedes ven que Israel mantiene peleas con el país vecino. Entonces, sigamos porque ya no puedo explicar más. Ahora la pregunta del millón. Bueno, sí, muy chévere todo lo que nos ha contado, esas historias tan chéveres bíblicas, pero yo ¿cómo me doy cuenta que soy amargado? ¿Cómo puedo identificar yo que estoy amargada? Entonces le voy a hacer unas preguntas. Contéstelas usted mismo ahí. Es decisión suya si usted dice sí, esa, o sea, mire con cuál se identifica. Me quejo continuamente de mi vida. Ay, no, porque nací pobre, si fuera rica, si tuviera esto, si tuviera lo otro, si fuera blanca, si fuera ojiazul, hasta vida que me tocó. ¿Cómo estás? Bien, para no preocuparlo. Todo el tiempo estoy enojada.
Si me miró, me enojé. Si no me miró tampoco. Si me saludó, no me saludó. Y si me saludó, ¿viste cómo me saludó? Se enoja por todo. Si le da, malo. Y si no le da, peor. Todo le molesta. Esa batería suena muy duro. Y cuando no la colocan tan duro, cuando no está la batería, pero ¿por qué no está la batería? Todo le molesta. Otro, maldigo continuamente. Otro, siempre llego a un lugar y busco el último rincón donde no me vean. Llego al lugar y siempre me siento en la última silla, viendo 3 sillas acá adelante, 4, 5. Y siempre llegamos a la iglesia. Eso aquí no pasa, apóstol, allá en Ecuador. La iglesia es de Ecuador. Llegan los hermanos en Cristo y se hacen en la última silla. No estoy diciendo que los de la última silla sean amargados, pero pues al que le caiga el guante que se lo diga. Les fascina la última silla. Les da miedo hacerse en adelante. Y se hacen atrás por 2 razones. La primera, para volarse más rápido. ¿Sí? Y la segunda, para no hablar con nadie, porque vino enojada y yo no quiero hablar con nadie. Antes voy a ir a la iglesia porque si usted hace eso, pues es un amargado. Bueno, siempre me pregunta ¿por qué estás haciendo mala cara? ¿No les ha pasado? Que le preguntan, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa hoy? Y usted, no, a mí no, nada. ¿Segura? No, sí, nada. Si usted siempre le preguntan eso, ay, ¿qué te pasa? Y usted, es porque su cara es tan amargada que la cara le avisa, la cara la delata. Lo ven en la calle, unas personas así, ya ahora amargada. ¿Sí? Porque es que la cara, la amargura se apodera de tu cara. Critico constantemente a otras personas. O critico constantemente todo. Una persona criticona. ¿Cuántos han estado al lado de una persona criticona? Qué harto de eso, ¿cierto? Todo lo critican. Ay, que el pelo de esta, que el gancho de la otra, que mírale esto, que mira la iglesia, que mira que una cosa, que mira allá, que mira la amiga, que una criticadera, cosa terrible. Siempre veo el lado negativo de las cosas. Siempre, a todo lo que hay, siempre hay alguien que a todo le ve lo negativo. Ay, sí, pero... Y no aporta soluciones, sino que todo es negativo. No ve soluciones, sino problemas. Si usted es de las personas que no ven soluciones, sino problemas, entonces es una persona amargada. Siempre recuerdo hasta los mínimos detalles, gracias, hasta los mínimos detalles. El día, la hora, que tenía las medias de pepitas rojas, el lugar. Y entonces pasa alguien, un ejemplo, aquí los matrimonios son sanos, pero sucede una diferencia entre los matrimonios, así, y va a sacar el rollo. A ver, empecemos a mirar. 1990, 95, 98. Aquí, el 8 de agosto del 2002. Ese día usted tenía la corbata negra. Y yo no le planché la camisa. Ese día usted me dijo eso. Si usted es de las personas que se acuerda todavía de 1720, un amargado.
Son cosas que ya tenemos, lo que pasó, pasó, perdonamos y avanzamos, borrón, cuenta nueva y seguimos avanzando a la meta, a lo que nos tiene Jesucristo adelante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero no estancarnos en el pasado. Bueno, otro, no me gusta estar con muchas personas, no puso un voz solo. Que hay grupos de 5. Y siempre hay uno que se queda, grupos de 1, ese es el mío. No le gusta participar en las cosas. Busca siempre el desquite. Es incapaz de abrazar a otros. No sé si les ha pasado. Lo que pasa es que nosotros somos muy abrazones realmente. Yo conozco a alguien y así lo conozca hoy, le doy mi abrazo. ¿Sí o no, Apóstol? ¿Sí o no, Ana Karina? ¿Dónde está Adriana? Y así se pone en la iglesia abrazones. Y hay unas personas que uno las abraza y ellas. Pero abrázame. Ay, si tengo brazos, abraza. Les cuesta abrazar. Si usted es de las personas que no le gusta que lo abracen y le cuesta dar amor, le cuesta dar un abrazo, noticias, es un amargado. No me gusta saludar cuando llego ni despedirme cuando me voy. Además de amargado, maleducado. Me da envidia de los logros de los demás. Y entonces el vecino se compró el televisor de 120 pulgadas. Marca LG. Se le llama, ay, mira el televisor que compré, y llega el amargado, ¿no? Ah, muy bonito. Está chévere. Ah, marca mala. Esos no duran, el wifi se daña. No le va a durar mucho. ¿Ha pasado o no ha pasado? Usted se pintó el cabello de rojo. ¿Qué tal le queda? Ay, no, se ve muy negra. Le quedaba mejor el otro color. Algo le queda bonito. Hay personas que tienen su personalidad para echar su tinte fuerte y les queda bonito. Pero el amargado le dice, te ves muy negra, muy oscura, te ves fea, te ves... Bueno, pero aquí no pasa, eso por allá en Ecuador. Finalmente, perdonar es difícil para mí. ¿Se han identificado con alguna de estas situaciones? Yo no sé, díganle ahí al Señor. Si se ha identificado con alguna de estas situaciones, pues sabemos que a nadie le gusta ser confrontado. De ministerio, soy profeta, pero en mí no encuentre que usted me diga, ay, profeta, ¿qué le habló el Señor de mí? ¿Tiene una palabra para mí? No, yo no soy adivina, ni tutoriza, ni nada. Si tengo una palabra para usted, se la doy. Si no, le digo, no me he hablado nada de ti. Porque soy responsable con lo que digo, y porque yo, por quedar bien yo, y por alimentar mi ego de que no, qué pena, me preguntó palabra y no tengo nada, no, yo tengo que quedar bien. Entonces, por quedar bien le digo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No, tengo que ser responsable. Si yo no tengo palabra para usted, no tengo y punto, Dios no me la ha dado. Y si la tengo, créalo que se la doy sin que me pregunte. Como profeta, tengo, creo que, el don de exhortación. Y casi siempre, mis temas son de confrontación. Este es un tema de confrontación contigo mismo. A nadie le gusta ser confrontado, a mí tampoco. Pero es necesario, porque nosotros tenemos un lado ciego, que los demás ven, pero que nosotros no vemos. Y si no nos confrontan, y si no nos dicen lo que nosotros no vemos, seguiremos cometiendo los mismos errores. Si fuiste confrontado con estas preguntas y con este tema, pídele al Señor que te ayude. Desea ser libre. Desea ser libre. Y hoy traigo unas recomendaciones para ti.
La primera es que reconozcas que necesitas liberarte, que necesitas dejar atrás las cosas pasadas, que esas cosas pasadas solamente las vas a traer al presente para dar testimonio de lo que Dios hizo de ti, para levantar la fe de otra persona. Solamente las vas a traer al presente para testificar del milagro de Dios en tu vida. No para discutir, para pelear, no. Las cosas pasadas, dice la palabra de Dios, hay que enterrarlas. Y también dice que aquí todas son hechas nuevas. Y si tú un día decides tomar tu pasado para estregarlo en la cara a otro, estás equivocado. Necesitas ser libre. Eres un amargado. Pero si tú, siendo libre, traes tu pasado para levantar a otra persona, vas por el camino correcto. El pasado se trae para levantar. Si no, déjelo atrás. Si es necesario ayudar a otro a crecer en su fe, di tu testimonio pasado de quién fuiste y quién eres ahora en Cristo Jesús. Reconoce tus errores. Reconoce las situaciones pasadas tuyas y que quizás aún te afecten. Perdona y pide perdón. Y si ya se murió, pida perdón. Porque me han hecho esa pregunta. Mire, ¿yo qué hago si esa persona que me ofendió se murió y yo no la perdoné o no tuvimos oportunidad de hablar? Ya es el momento de ponerte en paz con Dios. Y ahí te toca en el espíritu hablar con el Señor y decirle: Señor, perdono a fulano de tal que ya murió. Quizás haya muerto en Cristo, sin Cristo, pero es tu alma la que necesitas liberar delante de Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos cuando reconocemos nuestros errores y cuando pedimos perdón. Haga una lista con sus experiencias dolorosas. Escriba lo que me hicieron y cuál fue el impacto en tu vida. Esto, ¿cómo me afectó? Haga esa lista. Y una vez la tenga elaborada, con esa lista, busque espacio en intimidad con el Señor. Preséntele esa lista a Él. Dígale: Señor, todas estas son mis heridas que no había logrado reconocer en tantos años de cristianos, en 10, 20, 5, un mes de cristiano, de hijo tuyo. Y esto es lo que quiero deshacer de mi vida. Y hoy, en el nombre de Jesús, la destruyo y destruya esa lista. En el nombre de Jesús. Y sea libre. Sea libre. Haz esto. Si quieres lo puedes hacer hoy en tu casa, en el tiempo que tú quieras. Llega, haga este ejercicio. Aunque usted diga: yo no tengo nada, pero por si las moscas, escudriñe y haga ese ejercicio. Porque necesitamos esa libertad y esa sanidad interior para ser efectivos en la gran comisión que Jesucristo nos entregó: ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El liberado libera. Amén. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y vas a adorar al Señor. Y si te has sentido identificado con alguna de estas situaciones, comienza desde ya a reconocerlo. El primer paso, los demás lo haces en tu casa, pero comienza a reconocer la necesidad que tu alma, tu espíritu tiene delante del Señor. Rompe esas ataduras pasadas, rompe esos recuerdos dolorosos, sana tu corazón, sana tu alma, que tu espíritu se conecte libremente con el Espíritu de Dios. Aleluya. Santo eres. Sáname, Señor. Pídele que te sane allí.
santo, santo, santo. Trae sanidad, Señor. Oh,